La batalla de Cepeda, ocurrida el primer día de febrero de 1820, supuso el quiebre absoluto del momento histórico, significando el fin de la autoridad directorial y el inicio de un periodo marcado por los enfrentamientos entre caudillos y la unión imposible de la nación argentina. ¡Qué voluntad unánime e indubitable de estas provincias! Romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! Recuperar los derechos de que fueron despojados. Tengo la suma del poder. ¿De qué me serviría si no puedo hacer lo que hay que hacer? E investirse del alto carácter de una nación. Es hora de subirse conmigo al tren del progreso. Libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Ante el literal vacío de poder ocasionado por la caída del directorio, fue una vez más el Cabildo de Buenos Aires quien se hizo cargo de la situación. Se convocó a un cabildo abierto que dio lugar a la primera Cámara de Representantes de la provincia, que contaba únicamente con representantes de la ciudad, mas no de la campaña, es decir, el sector rural de la provincia. La recién formada Cámara nombró a Manuel de Zarratea como gobernador el 16 de febrero, de carácter más bien provisorio, encargándosele la firma de la paz con los caudillos del litoral. Dicha paz se consiguió 7 días más tarde con la firma del Tratado de Pilar. En tal tratado, López y Ramírez se comprometían al retiro inmediato de sus tropas. Buenos Aires se comprometía a asegurar la libre circulación de los ríos y a someter a juicio de residencia a los antiguos funcionarios del directorio. Además, quedaba acordada la futura organización federal del país. La firma del tratado por parte de Zarratea no fue bien vista por los sectores de la clase alta porteña, que lo veían más bien como una humillación a la ex capital del virreinato. La reacción no tardó en llegar. El 6 de marzo una asamblea popular destituye a Zarratea y nombra como gobernador a Juan Ramón Balcarce. El mismo no duró ni una semana en el cargo, ya que el entrerriano Ramírez presionó a la Junta de Representantes y se restituyó a Zarratea como gobernador. Dado el carácter provisorio de su gobierno, Zarratea convocó a elecciones para el 27 de abril para conformar una nueva sala de representantes, esta vez con 12 diputados por la capital y 11 por la campaña. La nueva sala de representantes nombró a Ildefonso Ramos Mejía como gobernador con facultades extraordinarias por la emergencia de la situación. Como su autoridad era nula más allá de la ciudad, Ramos Mejía presentó su renuncia el 19 de junio. Al 20 de junio de 1820 se lo conoció como el Día de los Tres Gobernadores. Ramos Mejía aún no había entregado los atributos de mando, a la vez que el Cabildo de Buenos Aires reasumía el control de la situación. Entretanto, sectores disidentes en la campaña proclamaban al general Miguel Estanislao Soler como gobernador de la provincia. Ese mismo día fallecía sumido en la más absoluta pobreza el general Manuel Belgrano. De emergencia se convoca a elecciones para conformar una nueva Cámara de Representantes, que nombra al general Manuel Dorrego como gobernador, a la vez que en la campaña bonaerense se desconoce su autoridad. Algunos grupos sostienen al general Soler, mientras otros proclaman al general Alvear como gobernador. Entretanto, el caudillo entrerriano Francisco Ramírez se retira para disputarse la hegemonía del litoral con Artigas, a quien vence. Se anexiona la provincia de Corrientes y proclama la creación de la República de Entre Ríos. En agosto, la Cámara de Representantes de Buenos Aires ratificó a Dorrego en el cargo. El 2 de septiembre, Dorrego enfrenta a Estanislao López en la primera batalla de Pavón, de la cual salió victorioso, pero poco más tarde sería vencido en el combate de Gamonal. Con la derrota de Dorrego, la provincia de Buenos Aires quedaba nuevamente sumida en la anarquía. El general Martín Rodríguez, acompañado por un hasta entonces desconocido estanciero de nombre Juan Manuel de Rosas, al mando de las milicias rurales, fue el encargado de restablecer el orden en la ciudad y la campaña. Se nombró a Rodríguez como gobernador provisorio para firmar la paz con Estanislao López, finalmente concretada en el Tratado de Venegas.
donde quedaba estipulada la paz entre Buenos Aires y Santa Fe, además de acordar la concurrencia a un Congreso General convocado por el gobernador cordobés Juan Bautista Bustos. Poco más tarde, Martín Rodríguez fue ratificado en la gobernación para un mandato de 3 años. En el resto del país, la crisis del año 20 no se viviría con la misma intensidad que en Buenos Aires, pero sí es cierto que algunas en los siguientes años pasarían por tiempos violentos y sobre todo por experiencias desiguales. En Salta, tras la violenta muerte de Martín Miguel de Güemes, la autoridad provincial recayó en las principales familias terratenientes. Más al sur, Bernabé Arauz proclamó la creación de la República del Tucumán, que incluía las actuales Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. La República Tucumana sería más bien de corta duración. Su enfrentamiento con el poder económico concluyó con la disolución de la República, la independencia de Catamarca y Santiago del Estero y el fusilamiento de Arauz en 1824. Mientras Tucumán y Catamarca constantemente sufrirían el tira y afloja de la política, en Santiago del Estero el caudillo Felipe Ibarra lograría establecerse en el poder y pacificar la provincia, que constantemente tenía la amenaza de la guerra contra el indio al este. Al sur, la intendencia del Cuyo se desmembró en 4 nuevas provincias. En La Rioja, a partir de 1823, con la consolidación del régimen provincial, el general Facundo Quiroga comenzaría a crear su figura como el caudillo más poderoso del país. Mendoza estableció un sistema de orden y bonanza fundado en el gobierno en manos de la clase alta, compuesta principalmente por mercaderes. Las otras 2 provincias desprendidas de Cuyo, San Luis y San Juan, no tendrían caudillos propios, sino que se verían sometidas al vaivén de las guerras entre caudillos de otras provincias. En Córdoba, Juan Bautista Bustos logró instaurarse como gobernador por las siguientes 2 décadas, a pesar de sus constantes enfrentamientos con la Cámara de Representantes, conformada por miembros del clero y el consulado. En Santa Fe, tras vencer a Dorrego, Estanislao López usó su poder sobre las milicias y la amenaza del indio al norte para convertirse en amo y señor de la provincia por al menos 2 décadas, durante las cuales la legislatura provincial sería más bien un órgano consultivo más que uno legislativo. Mientras tanto, Ramírez, tras proclamarse como presidente de la República de Entre Ríos, decidió enfrentar a su antiguo aliado tras sentirse excluido en la firma del Tratado de Venegas. Sería vencido por los hombres de Estanislao López el 10 de julio de 1821. Tras capturarlo muerto, se cortó y embalsamó su cabeza. Posteriormente fue clavada en una pica y exhibida como trofeo de guerra en Santa Fe. Con su muerte quedaba desintegrada la República Entrerriana. Durante el resto de la década, la provincia de Entre Ríos viviría una literal anarquía, donde se sucederían casi 30 gobernadores. Los más destacables fueron Ricardo López Jordán y Lucio Norberto Mansilla. Más al norte, tras quedar desmembrada la República de Entre Ríos, la provincia de Corrientes no tendría un caudillo propio, sino que la política local quedaría manejada por los sectores altos, conformados por mercaderes y hacendados. Lograrían pacificar la provincia y lograr una cierta bonanza económica gracias a la estabilidad institucional. Si bien se suele decir que la autoridad de los caudillos no se funda tanto en las instituciones, sino en su persona, es decir, que tienen un poder de facto y no de iure, durante la década de 1820, las provincias surgirían como estados constituidos y autónomos, fundadas en los principios del republicanismo y el liberalismo. La mayoría sancionarían sus propias constituciones provinciales o, en su defecto, estatutos provisorios. Establecerían regulaciones sobre el sufragio, se adjudicarían el derecho a la formación de milicias provinciales, declararían derechos fundamentales para sus ciudadanos y establecerían sistemas tributarios. La mayoría no agravarían los ingresos ni la propiedad de los ciudadanos, sino que basarían sus ingresos en los aranceles al comercio mediante aduanas provinciales. Además, si bien las provincias se erigieron como estados autónomos, en ningún momento alguna provincia renunció expresamente a la voluntad de la creación de un estado nacional, sino que se consideraba que no estaban dadas las condiciones para la reunificación nacional. Como es de esperar, tantos años de guerra revolucionaria y la dificultad para el comercio exterior dificultaron la situación económica de la mayoría de provincias, que constantemente se verían endeudadas. Las únicas 2 excepciones serían Corrientes y Buenos Aires. Específicamente sobre esta última provincia, Buenos Aires nunca dictaría una constitución provincial, pero sí lograría establecer un régimen político estable posterior a la anarquía de 1820.
Una vez restablecida la paz en la provincia, se trabó una alianza con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El Tratado del Cuadrilátero estipulaba que Buenos Aires renunciaba a su supremacía y se comprometía a discutir a futuro cuestiones como la libre navegación de los ríos. Además, esta alianza impulsada por Estanislao López y Martín Rodríguez planteaba un boicot al Congreso convocado por el gobernador cordobés, alegando que las provincias aún no estaban listas para sellar la unión definitiva. Con la gobernación en manos de Rodríguez, la política bonaerense quedaría dominada por el Partido del Orden, de tendencia liberal y reformista y liderado por Bernardino Rivadavia, que ocuparía el Ministerio de Gobierno durante la gobernación de Martín Rodríguez. Este periodo sería conocido como la Feliz Experiencia. Si bien, como se dijo anteriormente, en estos años la provincia no sancionaría su constitución, la gestión se caracterizaría por su modelo reformista y modernizador. En 1821 se sanciona la Ley Provincial Electoral, que aseguraba el derecho al voto a todo hombre mayor de edad sin restricciones sobre su nivel educativo o patrimonial, lo que, sumado a la erradicación de las instituciones coloniales como el Cabildo, aportaron a consolidar la legitimidad del Estado y a evitar amenazas que supusieran un quiebre institucional como el que se dio durante la anarquía. También se dictaron la ley de prensa, que ampliaba enormemente la libertad de expresión, la ley de reforma eclesiástica y la reforma militar, que redujo y reorientó el ejército provincial hacia la guerra contra el indio al sur, lo que sería provechoso al año siguiente cuando Rodríguez emprendió una campaña militar que llevó a la frontera sur más allá del río Salado. En 1821 se fundaron además las academias de medicina, ciencias exactas, matemáticas y música, además del mayor aporte de la gestión de Rivadavia y Rodríguez, la Universidad de Buenos Aires. Las reformas en lo económico se enfocaron en reorientar la economía hacia los derivados de la ganadería, como el cuero y su exportación, aprovechando el beneficio que suponía para Buenos Aires el ser la única provincia con una aduana de ultramar. También se diversificó a sectores como la agricultura y la industria saladeril. Todo esto aprovechando programas para promover la colonización de las tierras, aunque con un escaso éxito. Por otro lado, también hubo una gran inversión en obras públicas que le dieron un aspecto más moderno a la ciudad, como lo fueron el nuevo edificio de la Cámara de Representantes, el pórtico de la Catedral o la ampliación de la planta urbana. Para 1824, el excesivo gasto sumado a la desmesurada emisión monetaria por parte del banco llevaron a una crisis financiera inevitable. Ante esto, el gobierno de Rodríguez debió aceptar un préstamo de la firma londinense Baring Brothers. Si bien el gobierno creía que fácilmente podría liquidar la deuda, posteriormente quedaría demostrado que no se pudo. En 1824 finalizaba el mandato gobernativo de Martín Rodríguez, y quedaron de manifiesto las discrepancias entre los sectores de la política bonaerense. Si bien el Partido del Orden había logrado gran adhesión en un inicio, por ser la restauración de la paz en la provincia, las tendencias unitarias del círculo de Rivadavia comenzaban a generar rispideces. La oposición quedó entonces liderada por el general Manuel Dorrego y el político Manuel Moreno. Finalmente, en 1824, Rodríguez finaliza pacíficamente su gobernación y la Cámara designa como nuevo gobernador al general Juan Gregorio de las Heras. Una de las primeras decisiones de las Heras es llamar a un nuevo Congreso Nacional. La cuestión era muy simple. El Reino Unido había ofrecido reconocer formalmente la independencia del país, pero para eso debería estar bien constituido. El Congreso inició sus sesiones en diciembre de 1824 y su primera decisión fue dictar la llamada Ley Fundamental. Dicha ley declaraba constituyente al Congreso y establecía que, hasta que no se sancionara una constitución nacional, las provincias se regirían autónomamente por sus propias instituciones, delegando provisoriamente el manejo de las relaciones exteriores al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Unos días más tarde, Las Heras firmaba el Tratado de Amistad, Cooperación y Comercio con el Reino Unido. Para entonces, la independencia nacional era reconocida únicamente por el Imperio del Brasil y los Estados Unidos. Ya para este punto empezaban a ser cada vez más marcadas las diferencias en el Congreso. Los dos sectores ya estaban bien diferenciados. Quienes querían un régimen centralizado y con un poder central fuerte eran abiertamente unitarios. Por su parte, los federales ya se unificaban ideológicamente persiguiendo la realización de un modelo federal al estilo americano. Las tensiones se acrecentarían respecto a dos ejes.
En primer lugar, irritaba en el bando unitario lo concesivo que resultaba las eras a los intereses federales. Las discrepancias llevarían a retirarse del país a Rivadavia, aunque no por mucho tiempo. Por otro lado, urgía que se emitiera algún tipo de resolución sobre la cuestión de la banda oriental. En abril de 1825, el coronel Lavalleja comandó una operación de desembarco en las costas uruguayas, donde proclamó la adhesión de la provincia oriental a las Provincias Unidas. El Congreso debió aceptar tal incorporación, lo que provocó que el Imperio del Brasil declarara la guerra en diciembre de 1825, siendo el inicio de la Guerra del Brasil y una gran complicación para los planes argentinos. Por tal emergencia, el Congreso sanciona en febrero la Ley de Presidencia, la cual creaba un poder ejecutivo permanente y personalista. La oposición, liderada por Moreno, criticaba que la propia sanción de la ley excedía las atribuciones del Congreso. De todas maneras, la ley fue aprobada y el designado para ocupar el cargo y ser el primer presidente de la historia fue Bernardino Rivadavia. 3 días después de asumir, Rivadavia presentó al Congreso la Ley de Capitalización. Tal ley establecía a la ciudad de Buenos Aires como capital de la nación y sede del poder central, concediendo al gobierno nacional una franja que se extendía desde el Tigre hasta el Puente de Márquez y que se prolongaba en paralelo al Río de la Plata hasta la Ensenada. Al quedar privada de su ciudad capital, la provincia de Buenos Aires quedaba disuelta al igual que sus instituciones. El territorio quedaba dividido entonces entre 2 nuevas provincias, la provincia del Paraná, con capital en San Nicolás, y la provincia del Río Salado, con capital en Chascomús. La ley recibió el amplio rechazo de la élite porteña y de los sectores predominantes de la economía. Familias de estancieros como la familia Terrero o la familia Rosas se pronunciaron en contra de la sanción de la ley. Pese a todo, Rivadavia logró que fuera aprobada en marzo de 1826, y a pesar de haber perdido todos sus apoyos, Rivadavia y su grupo se lanzó a su próximo proyecto, la sanción de la Constitución Nacional. El proyecto se presentó en septiembre de 1826. Tomando como base la Constitución de 1819, se atenuó bastante el centralismo de la propuesta original, aunque de igual manera recibió duras críticas por parte de los diputados federales por cercenar la soberanía de las provincias. Fue finalmente aprobada el 24 de diciembre de 1826. De lo más destacable fue el hecho de que excluyó del sufragio a peones, jornaleros, soldados y a los notoriamente vagos. Estableció el nombre oficial del país, siendo usada por primera vez la terminología República Argentina. Por último, en su artículo 7 declaraba que la nación argentina adoptaba la forma de gobierno republicana, representativa y con unidad de régimen, es decir, unitaria. Evidentemente, la recién sancionada Constitución no generó simpatías entre los federales. En Córdoba, el gobernador Bustos rechazó tanto la nueva Carta Magna como a la propia persona de Rivadavia. Lo mismo hacían Estanislao López en Santa Fe y Felipe Ibarra en Santiago del Estero. En el norte, Facundo Quiroga en un inicio aceptó la nueva Constitución, pero al poco tiempo cambió de parecer. El conflicto se desató cuando el presidente envió al general Gregorio Araoz de Lamadrid a reclutar tropas a Tucumán. Lamadrid vio la oportunidad y se proclamó gobernador de la provincia. Eso generó la reacción de Quiroga, que enfrentó y venció a Lamadrid. Primero marchó sobre Catamarca, donde depuso al gobernador. Luego hace marcha atrás, donde arrasa San Juan. Retoma la marcha hacia el norte para vencer a Lamadrid en Tucumán. Siguió su paso hasta Santiago del Estero, donde colaboró con Ibarra para vencer nuevamente a Lamadrid. Paralelamente a todo esto, el país seguía peleando la guerra contra el Imperio del Brasil. Rivadavia designó como jefe de la Armada al almirante Guillermo Brown y como jefe del ejército al general Carlos María de Alvear. A lo largo de 1826 no se darían grandes enfrentamientos más allá de combates navales en el Río de la Plata, que aún así no lograrían levantar el bloqueo brasileño que impedía el comercio de ultramar. Tras una seguidilla de combates menores, ambos ejércitos se medirían en la batalla de Ituzaingó. Pese a que lo esperable era un arrollador triunfo brasileño, los oficiales argentinos veteranos de la Guerra de Independencia demostraron su valía y se impusieron. A pesar del triunfo en Ituzaingó, el conflicto no parecía tener resolución al corto plazo. Entonces apareció el Reino Unido como mediador, proponiendo la idea de que la región constituyera un estado autónomo. Durante las negociaciones, el delegado argentino por incompetencia firmó una paz preliminar, donde se concedía la banda oriental y la libre navegación de los ríos al Imperio del Brasil.
Completamente arruinado, Rivadavia se negó a aceptar una paz tan deshonrosa, presentando además su renuncia a la presidencia en junio de 1827. El Congreso hizo lo propio desconociendo el acuerdo preliminar de paz, aceptó la renuncia de Rivadavia y designó como presidente provisional a Vicente López y Planes. Pero para este punto la figura del presidente era un cargo más bien simbólico y cuya autoridad no era obedecida por absolutamente nadie. López y Planes presentó su renuncia en agosto de 1827, al mismo tiempo quedaba disuelto el Congreso Constituyente. Así moría el proyecto nacionalizador y el país retornaba nuevamente a la anarquía.